El presente mapa mental está basado en el caso La Ronca de Oro. A este mapa mental le he dado por nombre Todo bajo control. Estará dividido mediante 4 conflictos, los cuales son conflicto de mercado o mercadeo, conflicto de organización u organizacional, conflicto de innovación tecnológica y finalmente el conflicto de abastecimiento. De esta manera empezaremos con el conflicto de mercado. Durante el caso, los gerentes tenían la ilusión de que la calidad de los balones era la mejor. Tal vez pensaban que eran los únicos fabricantes de balones y por tanto tendrían siempre clientes. Y los clientes siempre iban a estar dispuestos a esperar el tiempo que ellos se demoraran en la fabricación de los balones. También otra ilusión es que los gerentes pensaron que siempre iban a cumplir, sin tener en cuenta o sin ser conscientes de todos los fenómenos que se podían presentar con el tiempo. El segundo conflicto a tratar es el conflicto organizacional. Antes de que se presentara el problema, los gerentes pensaban que tenían claro y que conocían el proceso empresarial para la fabricación de los balones. Se creía que todos los trabajadores tenían claro las metas y objetivos a los que se quería llegar. Se pensó que esa claridad era producto de una buena comunicación y que todos conocían las necesidades de acuerdo al área en que laboraban o donde trabajaban. La comunidad empresarial creía tener claro sus responsabilidades. Todos creían cumplir con sus labores y que nunca iban a tener pérdidas. Sin embargo, en el caso se puede percibir que existía una falta de responsabilidad, ya que cada persona cedía la carga a otro. Dentro de los conflictos organizacionales, los gerentes se confiaron al pensar que con la presencia o sorpresa de algún fenómeno iban a ser capaces de actuar porque se creía que tenían las alternativas suficientes para enfrentar cualquier situación que se les presentara. En el conflicto de organización también se pudo visualizar la implementación de una mejora llamada justo a tiempo. Esto se pudo percibir durante la reunión. Los gerentes creyeron que habían realizado los estudios necesarios para implementarla y que toda la comunidad o la organización había estado de acuerdo. Sin embargo, durante el caso se pudo visualizar que esta creencia es errónea o que es falsa, ya que algunos empleados no estaban satisfechos con la ejecución o desarrollo de esta mejora. El tercer conflicto a tratar es la innovación tecnológica, el cual está representado por la ronca de oro. La ronca era la maquinaria estrella de la organización. Los gerentes pensaron que la ronca trabajaba con todo tipo de tela y que todos en la organización sabían cómo funcionaba esta. También se llegó a pensar que la ronca era indestructible y que nunca se dañaría. Aquí se puede ver representada la confianza que los gerentes depositaban en esta maquinaria, sin darse cuenta que a futuro la máquina se podía averiar
sin tener alternativas. Finalmente, el conflicto de abastecimiento, donde la organización creía tener los suficientes stocks para satisfacer sus pedidos y por tanto pensaban que sus inventarios estaban actualizados. También durante el caso, los gerentes se confiaron al decir que creían que los proveedores tenían el conocimiento de la cantidad de materiales que ellos necesitaban. Es decir, ellos no tenían que informar a sus proveedores sobre la materia prima que necesitaban, sino que los proveedores tenían esa información. Creyeron también que eran los únicos clientes del proveedor, sin darse cuenta que estos estaban a una distancia muy larga y que también tenían que abastecer otras empresas u organizaciones. Dentro del conflicto de abastecimiento, los directivos pensaron tener la programación necesaria y la mejor programación en cuanto a los pedidos que realizaban a sus proveedores. Pensaron que siempre llegaban a tiempo y siempre llegaban a tiempo porque el proceso para traer la materia prima era la mejor. Es decir, nunca pensaron que la planeación podía cambiar de acuerdo a agentes externos, como por ejemplo las vías vehiculares, el vehículo, el medio ambiente, entre otros. Los gerentes también pensaron conocer cómo trabajaba el proveedor en cuanto a sus políticas, en cuanto a su labor, en cuanto a cómo realizaban los pedidos o cómo abastecían estos. También pensaron que sabían cómo reducir costos. Sin embargo, durante el caso La Ronca de Oro, se pudo percibir que cuando necesitaron proveedores alternativos, estos aceptaron comprarle materia prima a una de las empresas sin importar los costos, porque necesitaban abastecer los pedidos de sus clientes. Es decir, la materia prima en ese entonces les pudo haber costado el doble de lo que normalmente les valía. Pero esto es producto de una inconsistencia o de un problema que ellos debían haber previsto mucho antes. Finalmente, para concluir, daré una serie de soluciones a los conflictos. Empezaremos entonces con el conflicto de mercado. Entonces, la solución sería que la organización debe ser más efectiva buscando satisfacer al cliente, ya que ellos son la razón de ser de la empresa. Cuando hablo de efectividad, me refiero a que deben de ser eficientes y eficaces en cuanto a sus productos y a su materia prima. También deben realizar estudios para la implementación de mejoras y tener en cuenta la participación de los empleados, ya que ellos son las personas que pueden dar una mejor información de cómo se comporta el área, cómo se comporta la planta y cómo se comporta la maquinaria de la empresa, porque ellos son las personas o los agentes que están más aliados o más unidos a todos estos sistemas. También pueden dar información de cómo es el proceso, cómo funcionan las diferentes áreas, cómo es la relación entre un área y la otra.
Con relación al conflicto de organización, los trabajadores deben conocer el sistema empresarial, los gerentes deben saber qué área depende de qué otra área. Por ejemplo, mercadeo, en el caso de mercadeo, producción depende de mercadeo, porque producción no puede realizar nada, no puede realizar ninguna labor si no hay materia prima. Y la encargada de la materia prima, lógicamente, es mercadeo. Otra solución es que mejoren la comunicación, que los miembros no solamente se relacionen con el área al que pertenecen, sino que también se relacionen con las otras áreas. Otra solución del conflicto de organización es que los trabajadores deben hacerse responsables de sus labores y no siempre buscar culpables como pasó en el caso de la ronca de oro, sino al contrario, en vez de buscar culpables, deberían de buscar soluciones que beneficien a toda la organización. La solución del conflicto de abastecimiento es que estén en contacto con el proveedor. Es decir, estén informados, estén informándole sobre las necesidades que presentan y que no realicen suposiciones de que el proveedor debe saber cuánta materia debe dar a la empresa. No siempre es así. Y más cuando se ha cambiado de proveedor, como es el caso de la ronca de oro. También que estén en un periodo constante de rectificación de la planeación. Es decir, no siempre las vías aéreas o las vías terrestres van a ser las mismas. Estas se pueden poner más pesadas de acuerdo a la época, a la temporada en que se esté. Entonces no se puede llegar tampoco a suposiciones de que siempre van a estar libres o que siempre los pedidos van a llegar como antes habían llegado, como tiempo pasado. No se puede suponer eso. Se tiene que tener alternativas. También dentro del conflicto de abastecimiento está que la organización consulte cómo trabaja el proveedor, que consulte sus políticas, sus normas y que tenga en cuenta estos aspectos porque deben trabajar en conjunto. Es decir, es un gana y gana. No solamente depende del proveedor, sino que también depende de la organización y va a beneficiar más a la organización. Porque sin materia prima, pues no se va a llegar a ningún producto. También deben tener proveedores alternativos. Es muy necesario que tengan proveedores alternativos porque en caso de que se presente una situación como la de la ronca de oro, los proveedores alternativos son los que van a abastecer la materia prima y puede que sea en un costo un poquito más elevado, pero no tanto como se gastó en el caso de la ronca de oro. Con relación al conflicto de innovación, tenemos dos soluciones, las cuales son tener un plan en caso de daños. Esto concierne a la ronca, es decir, no se puede pensar que la máquina es indestructible. La máquina también puede completar su ciclo y puede perjudicar a la organización. También se debe conocer la maquinaria empresarial. Todos los involucrados y principalmente los gerentes deben de conocer cómo trabaja la maquinaria, en especial si es la maquinaria estrella de la organización.